4, el aspecto económico, que se busca la igualdad, que el bien común prevalezca sobre los intereses individuales. Socialismo y comunismo. Fíjense, pues, el comunismo es una doctrina social y política basada en la comunidad general de bienes. Recuerden ustedes cuando hablábamos del comunismo primitivo. Comunismo técnico actual es una doctrina social y política basada en la comunidad general de bienes. Esta doctrina es netamente intervencionista, contrario al liberalismo democrático. Cuando hablamos de un comunismo utópico, lo utópico es lo correcto. Utópico, pues son cuestiones que actúan en una forma, diríamos, paralela. El comunismo utópico que recae en ideales posibles. Por ejemplo, cuando hablábamos del socialismo del siglo XXI, era una utopía en Venezuela, que se creía en grandes ideales que eran posibles. Este comunismo utópico está representado por Platón, San Agustín y otros. Ahora bien, el comunismo práctico persigue la dictadura del proletariado. Yo no sé si los pusieron a leer ustedes la dictadura del proletariado en el pensum. Vamos a ver. El comunismo práctico persigue la dictadura del proletariado. La dictadura del proletariado, que sería la etapa inmediatamente posterior a la toma del poder por parte de la clase obrera. ¿En qué radica entonces la dictadura del proletariado? Es la toma del poder por parte de la clase obrera, en la cual se crea un Estado obrero, el cual, como todo Estado, sería una dictadura de una clase sobre la otra. En este caso, de las clases trabajadoras sobre la burguesía. Cuando ustedes escuchen hablar de la dictadura del proletariado, es cuando los proletarios pasan a formar parte de una estratificación dominante en contra del sistema capitalista o de los terratenientes principalmente y de los latifundistas. La clase trabajadora sobre la burguesía. Aquí hay algo muy importante. Bueno, es una especie de socialismo integral, el comunismo, y se enfrenta al comunismo libertario, sistema en el cual se compensan en criterios teóricos libertades y comunidad dentro de los programas anarquistas. Cuando hablamos de programas anarquistas, la anarquía es un desorden social. Es una especie de socialismo integral y se enfrenta al comunismo libertario, sistema en el cual se compensan en criterios teóricos, libertades y comunidad dentro de programas anarquistas. Cuando ustedes escuchen hablar de una anarquía, es un desorden completamente gubernamental. La variedad de matices del comunismo, su actual evolución, lo alejan del marxismo de Carlos Marx, en el cual se confundía, dado que el manifiesto comunista redactado por Marx y Engels sirvió de base a la fracción del socialismo más avanzado. Esta se denomina comunista por la vía del título dado por Carlos Marx. Entonces, el comunismo es una doctrina económica
política y social, que defiende una organización social en la que no existe la propiedad privada, ni la diferencia de clases, y en la que los medios de producción estarían en manos del Estado, lo que yo les venía explicándoles en un principio, que distribuiría los bienes de manera equitativa y según las necesidades de lo que ha producido la clase trabajadora, que se la reparten a la sociedad principalmente que tiene necesidades. Entonces, el concepto de comunismo es un término cuya utilización se remonta a Platón, en el cual la contribución a la producción común es libre y no planificada, y mientras el consumo se vive en común. Y el concepto de socialismo apareció por primera vez en 1834. Describe la organización colectiva de la producción y distribución, en tanto el consumo permanece siendo particular. En el siglo XIX, por ascenso del capitalismo industrial, el socialismo evolucionó como una ideología de economía política, proponiendo un sistema social, económico y político basado en la organización de la producción de acuerdo a fines preestablecidos de contribución al bien general, que sería el dominado movimiento socialista. En el sistema socialista, entonces los medios de producción los tiene la clase obrera, la clase trabajadora. Y desde luego que los productos tienen que ser equitativos. El socialismo recibe un gran impulso de la teoría marxista, que desprende al socialismo de todo idealismo moral y político como una necesidad para el desarrollo del presente periodo tecnológico, que podría serlo realizable, no utópico, que cree en ideales posibles, lo utópico, según la doctrina del materialismo histórico. Ahora bien, con el surgimiento del marxismo, los medios socialistas y los fines comunistas son absorbidos y reformulados dentro de una sola doctrina que entiende ambos sistemas como dos pasos históricamente necesarios en el desarrollo de una sociedad dividida por la lucha de clases hacia una etapa comunista final sin clases, gracias al marxismo. Las ideas socialistas y comunistas se desprenden del idealismo y se unifican en un solo movimiento ideológico llamado comunismo. El significado de facto del socialismo ha ido cambiando con el transcurso del tiempo. Muchos de los denominados socialistas derivaron históricamente en la búsqueda de instaurar un Estado obrero, organizado de abajo hacia arriba. Los movimientos políticos contemporáneos con la visión abstracta híbrida han denominado como socialdemócrata. Lo que yo les mencionaba con anterioridad, por ejemplo, el partido el socialdemócrata de don Álvaro Colón, su ideología era una ideología socialdemócrata, que terminó que alude a proyectos, los movimientos políticos contemporáneos con visión abstracta y vida han denominado como socialdemócrata, término que alude a proyectar la disparidad de las diferencias económicas entre personas con el fin de distribuir toda riqueza acumulada por individuos y gobierno entre todas las partes de forma arbitraria y limitada. En este modelo socialdemócrata, las personas de clase alta se les requiere pagar impuestos más altos.
que a la clase media, de manera que paulatinamente disminuye la riqueza de los mismos y la riqueza llega a manos del gobernante vigente y éste decida distribuir la riqueza en su criterio. Esa es la filosofía del partido de, de don Álvaro, Álvaro Colón. El socialismo se identifica con los postulados socialdemócratas y comunistas, razón por la cual son movimientos socialistas que confrontan dilemas ideológicos. Esto es lo que muchos hablan de Venezuela, el socialismo del siglo XXI. Fíjense pues. Este socialismo del siglo XXI es un concepto formulado en 1996 por el sociólogo alemán Heinz Dietrich Stephan, que surgió como producto de la reflexión sobre el socialismo soviético oriental del siglo XX. El término adquirió difusión mundial desde que fue mencionado por la existencia de Venezuela, Hugo Chávez, el 30 de enero del año 2005, en el quinto Foro Social Mundial. Aquí van a haber aspectos que realmente no cuajaron, no se dio. El modelo de Estado socialista del siglo XXI es con una filosofía revolucionaria y con una economía marxista. Esta tenía 4 ejes. 1. Desarrollo democrático regional. 2. Economía de equivalencias. 3. Democracia participativa y protagonista. 4. Organización de base. ¿Qué radica cada una de ellas? Cuando hablamos del desarrollo democrático regional, el índice de desarrollo democrático es una elaboración conjunta que analiza y mide el comportamiento de los países latinoamericanos. Desarrollo democrático. Analiza, mide el comportamiento de los países latinoamericanos. Mide 4 dimensiones de la democracia latinoamericana. El cumplimiento de las condiciones formales de la democracia. El ejercicio de los derechos políticos y libertades civiles de los ciudadanos. La calidad institucional y la eficiencia política. El ejercicio del poder efectivo para gobernar. Todos esos elementos estaban dando en Venezuela con asesores cubanos y asesores rusos. Luego tenemos lo que es la economía de las equivalencias. Trataba de la idea de tener una economía en la cual todos tengamos recursos equitativos. Este sistema hace que casi se eliminen las injusticias sociales causadas por la falta de recursos económicos. La democracia participativa y protagonista es aquella donde se tienen en cuenta la voz y el voto. Es una forma de democracia en la cual tienen mayor participación en la forma de las decisiones políticas que las que les otorga tradicionalmente la democracia representativa. Y luego tenemos lo que es la organización de base. El término organización de base sirve para identificar a las organizaciones de carácter social o político más cercanas a la localidad a la que sirven. Entonces, la teoría, la organización de base es la célula más pequeña y más relacionada con el pueblo llano. Es decir,
Cuando hablamos de células, es cuando están conformando, por ejemplo, juntas directivas en el interior de la República de determinados partidos políticos y dicen, bueno, estamos conformando las células, pero esta terminología de células, más que todo, se ha utilizado en movimientos revolucionarios y en movimientos violentos que se han dado en determinadas épocas. Bueno, entregando propuestas concretas tanto en la economía política como en la participación democrática de la ciudadanía para construir una sociedad libre de explotación, siendo necesario un reforzamiento radical estatal democrático controlado para la sociedad para avanzar el desarrollo. Esto ya lo vimos, es lo que estaba anteriormente. Entonces, el socialismo del siglo XXI, del que hablaba Hugo Chávez, se basaba entonces en tres aspectos importantes: la solidaridad, la fraternidad y la igualdad. Él decía que la solidaridad era la adhesión o era el apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles. Es decir, que el pueblo debiese estar unido solidariamente. Luego tenemos lo que es la fraternidad, afecto y confianza, decía, propio de hermanos o de personas que se tratan como hermanos. Asociación de personas que tienen unos mismos intereses profesionales o altruistas. Y la igualdad, condición o circunstancia de tener una misma naturaleza, cantidad, calidad, valor o forma de compartir alguna cualidad o característica. Todo lo anterior, jóvenes, fue un fracaso rotundo de este laboratorio realizado en Venezuela, que más que todo fue una retórica. Lo mismo que andan ofreciendo todos los partidos políticos ahora en las campañas. Fue una frustración de los grupos políticos. Se han apoderado de las instituciones de justicia, manipulándolas, así como estructura de valores, oferta y demanda. Y todo fue una fachada ideológica gobernada por dictadores, ofreciendo solvencia económica para sus habitantes, basada en la dictadura de la burguesía, de la pequeña burguesía, no del proletariado, con el apoyo de Castro y de Lula da Silva, Lula da Silva, el presidente de Brasil. En 1966, en enero, en las declaraciones de Olas, elecciones fraudulentas e indefinidas, crearon una cultura donde se pierden las virtudes de libertades de pensar, niegan la presencia de presos políticos, violando los derechos humanos, existiendo una gran pobreza y una gran migración de sus habitantes. Hoy Estados Unidos de América ofrecía una gran recompensa por su detención, embargándoles cuentas bancarias por lavado de dinero, por narcotráfico y otros delitos. El régimen totalitario chavista, presidido por Nicolás Maduro Moros, quien fue designado a dedo por el gobernante Hugo Chávez Frías a finales del año 2012, antes de fallecer, decidió festinadamente convocar a la celebración de elecciones legislativas para el próximo 6 de diciembre del año 2020, en las que la mencionada dictadura, abanderada por el socialismo del siglo XXI, perpetrara otro gran fraude electoral. Hasta ahora que Estados Unidos invadió Venezuela y lo capturaron. Los 27 partidos democráticos de la oposición política acordaron no participar en dicha farsa electoral y asimismo convocaron a la suscripción de un pacto nacional de ofensiva para la salvación de Venezuela.
La alianza opositora, en su manifiesto político, denunció todas las arremetidas y violaciones que ha cometido la dictadura de Maduro en contra del derecho a elegir del pueblo venezolano, el sistema electoral, la Asamblea Nacional y el proceso fraudulento actualmente convocado, el cual solo busca favorecer los intereses del régimen en contra de los venezolanos. Por cierto, cabe advertir que en recientes declaraciones, aquí esto lo vamos a arreglar. Es por cierto que cabe advertir que en declaraciones anteriores, el ex asesor de seguridad nacional del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anteriormente John Bolton, aseguró que la salida del poder de Maduro es inminente, aunque reconoció que la terminación del régimen de Maduro se tornó difícil debido al apoyo cubano, y asimismo afirmó que el alto mando de las Fuerzas Armadas venezolanas no quiere dejar sus negocios con el narcotráfico. Entonces, jóvenes, aquí terminamos con lo que es todo ese sistema de la etapa primitiva hasta un comunismo. Acá nos vamos a quedar y el día viernes vamos a continuar con lo que es el origen y evolución ya del derecho agrario. Al inicio de la cátedra yo les mencionaba que se les envió creo que por Classroom, la clase que no recibieron se les envió en una forma ya grabada. Tomen nota cuando se habla, por ejemplo, de la base fundamental del sistema feudal. Tomen nota de cuando hablamos de cuál es el sistema o la ley económica fundamental del capitalismo, cuando hablamos de la plusvalía y aspectos así elementales, que es lo que nos sirve de base para la continuación del socialismo y del comunismo. Jóvenes alumnos, pasen ustedes feliz tarde y nos miramos el próximo día de clase, que ya entramos con el origen del derecho agrario.